Ganó el oro olímpico. Noqueó a Tyson. Se retiró en la cima. Nadie lo venció. Nadie lo humilló. Nadie le hizo bajar la cabeza. Y, sin embargo, lo olvidaron. Hoy vive alejado de los focos, lejos de las cámaras, en silencio. Y nadie menciona su nombre cuando se habla de los más grandes, como si nunca hubiera existido. Pero existió. Y fue una bestia. No provocaba. No hacía espectáculo. No buscaba polémicas. Solo subía al ring y destruía. Sin teatro. Con inteligencia. Con control. Pero su historia no empezó con gloria. Empezó con abandono. Su padre lo dejó. Su madre, desesperada por trabajar, se fue a Canadá y lo dejó al cuidado de unos familiares. 9 años sin verla. 9 años creciendo con rabia, sintiéndose solo, olvidado. Cuando por fin se reencontraron, él ya era otro. Ya estaba roto por dentro, lleno de preguntas. Pero encontró una salida: el boxeo. No lo usó para ganar trofeos. Lo usó para sacar todo lo que llevaba dentro. Y funcionó. Era distinto. Alto. Fuerte. Calculador. No era un showman. Pero cada golpe suyo era una decisión. Una estrategia. Una sentencia. En 1988 ganó el oro olímpico. En la categoría más dura. Frente a un rival temido. Pero en vez de aplausos, recibió críticas. ¿Por qué? Porque no representó a Inglaterra, sino a Canadá, el país donde vivía con su madre. Y en su país natal lo llamaron traidor. Le dieron la espalda. Aún así, volvió al Reino Unido para ser profesional. Pero la prensa lo destrozó. Es aburrido, decían. No emociona. Nunca será Tyson. Hasta que en 1992 dio la respuesta más clara. Un KO en el segundo asalto a uno de los rivales más duros del momento. Fue una paliza limpia, precisa, imparable. Ganó su oportunidad por el título. Pero su rival lo evitó. Tiró el cinturón a la basura antes de enfrentarlo. Literalmente. Le dieron el título sin necesidad de pelear. Y entonces volvieron las críticas. No se lo ha ganado. No llena estadios. No vende. Pero él no hablaba. No discutía. Solo entrenaba. Y ganaba. Y eso, a muchos no les gustaba. No buscaba el aplauso. No hacía declaraciones explosivas. No vendía humo. Solo subía al ring, ganaba, y se marchaba. Como si no necesitara demostrar nada. Pero si necesitaba algo. Respeto. Porque, por más que ganara, nunca se lo daban. Siempre había un pero. Siempre había una excusa. Que si era frío. Que si no tenía carisma. Que si no conectaba con la gente. Y aún así, seguía ganando. Entrenaba como un reloj. Cada día. Cada hora. Sin saltarse nada. Sin permitirse ni un solo fallo. Porque sabía que el mundo estaba esperando que cayera. Que fallara. Que demostrara que no era de verdad. Pero no cayó. Peleó con calma. Sin prisas. Usando la cabeza. Derribando rivales con precisión. Rompiéndolos por dentro sin hacer ruido. No era el más rápido. Ni el más vistoso. Pero cuando te enfrentabas a él, sabías que no ibas a salir igual. Era como chocar contra una pared que pensaba. Su estilo no gustaba a todos. No era espectáculo. Era castigo. No era show. Era control. Por eso, aunque ganaba, muchos no lo miraban. Porque no hacía lo que se esperaba de un peso pesado. No era Tyson. No era escándalo. Era eficacia. Y eso, en el boxeo, no siempre se valora. Años después, aún seguían llamándolo campeón sin corona. Como si todo lo que había hecho no contara por no haber ganado su primer cinturón dentro del ring. Como si las victorias limpias no sirvieran. Como si solo valieran los fuegos artificiales. Y él seguía callando bocas. Con golpes. Con resultados. Con hechos. Cada pelea suya era un examen. Cada rival, una nueva oportunidad para que los críticos dijeran: esta vez sí cae. Pero no caía. Al contrario, los rompía poco a poco. Los desmontaba sin hacer ruido. No necesitaba un solo golpe espectacular. Le bastaba con ser más inteligente, más preciso, más frío. Y cuando por fin parecía que el mundo empezaba a respetarle, llegó el golpe. 1994. Segunda pelea del combate. Un derechazo lo manda a la lona. Él se levanta. Parece estar bien. Pero el árbitro lo detiene. Derrota. Polémica. Críticas. ¿Ves? Te lo dijimos, decían. No era tan bueno. No aguanta la presión. Pero lo que nadie dijo es que esa derrota fue un punto de inflexión. A partir de ahí,
Cambió. Buscó al mejor entrenador posible. Y lo encontró. Emanuel Stewart. El mismo que llevó a la cima a leyendas como Thomas Hearns y Vladimir Klitschko. Con él, Lennox se transformó. Mejoró la técnica, la movilidad, el golpeo. Su confianza creció. Y su dominio fue total. 3 años después, se enfrentó de nuevo al hombre que le había quitado el título. Pero esta vez, todo fue distinto. El rival, roto mentalmente, caminaba por el ring sin lanzar golpes. Incluso lloró durante el combate. Una escena extraña, incómoda, pero suficiente para que le devolvieran lo que le habían quitado. Volvía a ser campeón, aunque el mundo no se lo reconociera del todo. Pasaron los años, y volvió a pasar. Otro error, otro derechazo, otra caída, otra derrota inesperada. Esta vez en Sudáfrica, a más de 1600 metros de altura. Fatiga, falta de oxígeno, y una mano que entró limpia. Fin del combate. Pero esta vez no esperó. No dudó. Pidió la revancha de inmediato. Y la revancha fue una masacre. 4 asaltos. Solo 4. En el cuarto, conectó un derechazo tan brutal que el rival cayó seco. Inconsciente. Fue una de las mejores finalizaciones de su carrera. Una imagen que quedó para siempre. Ahí, sí. El respeto empezó a asomar. Pero todavía quedaba una pelea. La más esperada. La más vendida. La más morbosa. Por fin, frente a frente. Contra Tyson. El ambiente era tenso. Caótico. En una rueda de prensa, Tyson le mordió en la pierna. Lo insultó. Lo provocó. Lo amenazó. Pero Lennox no se inmutó. Ni una palabra más alta que otra. Solo esperaba. Y entrenaba. Y cuando sonó la campana, fue un repaso. Un dominio absoluto. Jab tras jab. Derechazo tras derechazo. Tyson, reducido a un fantasma. Hasta que en el octavo, lo noqueó. El público enloqueció. Era la pelea que todos querían ver. Y él la resolvió como un cirujano. Ese fue su momento. El punto más alto de toda su carrera. Había vencido al monstruo. Al mito. Al ídolo. Pero ni con eso le bastó para ser amado. Aún así, siguió. Una última guerra. Una última batalla. Frente a un rival joven. Fuerte. Con hambre. Fue duro. Fue sangriento. Fue real. Pero volvió a ganar. Y ahí dijo basta. Se retiró. Con el cinturón en la cintura. Con el récord intacto. Con la cabeza alta. Y aún así, lo olvidaron. Porque en este deporte, si no haces ruido, si no haces show, desapareces. Y antes de seguir con lo más duro de su historia, te pedimos algo muy simple. Si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, deja tu like, y comenta. ¿Crees que Lennox Lewis fue más grande que lo que dicen? Porque lo que vino después de su retirada, fue aún más duro que todo lo que vivió dentro del ring. Después de la última pelea, lo tenía todo. Fama, dinero, historia, un legado intacto. Se retiró como muy pocos han podido hacerlo, en lo más alto. Pero entonces, el silencio. Ya no había campanas. Ya no había entrenamientos. Ya no había rivales. Y con eso, empezó la caída de verdad. Porque el problema no era el cuerpo. Era la mente. Durante años, su vida tuvo un propósito: destruir. Prepararse. Ser mejor. Ganar. De un día para otro, todo eso desapareció. Y lo que quedó, fue un vacío. Un vacío enorme. Nadie te prepara para dejar de ser tú. Para pasar de ser el centro del mundo a ser solo otro nombre más en la historia. Él lo sintió. Y lo sufrió. Intentó llenar ese hueco. Hizo comentarios para eventos. Dio alguna charla. Apareció en algún combate. Pero no era lo mismo. Ya no era el que estaba encima del ring. Ahora solo lo miraba desde fuera. Y eso, duele. La gente empezó a olvidarse. Los medios dejaron de llamarle. Las nuevas generaciones no sabían ni quién era. Y mientras otros exboxeadores seguían saliendo en todos lados, él desaparecía poco a poco. No porque no pudiera hablar, sino porque nunca le interesó hacer ruido. No aceptó combates de exhibición. No regresó por dinero. No buscó titulares. Quería paz. Pero esa paz no trajo calma. Trajo soledad. Se refugió en su familia, en su casa, en su rutina. Pero por dentro, algo seguía faltando. La adrenalina, el ring, el miedo, la gloria. Nadie le quitó nada. Pero él sentía que había perdido todo. Y además, llegó el golpe más silencioso de todos, el olvido. Los fans hablaban de otros. De los nuevos.
de los más ruidosos, de los más polémicos. Él no encajaba en esa lista. No era escándalo, no era espectáculo, era disciplina. Y eso ya no interesaba. Las listas de los mejores de la historia salían una y otra vez. Y su nombre, o no aparecía, o estaba al final. Como si su legado no valiera nada. Y mientras eso pasaba, su cuerpo empezaba a pasarle factura. Articulaciones destrozadas, dolores crónicos, fatiga constante. Dormía mal, caminaba peor. Cada paso era un recuerdo de las guerras que había vivido. Los médicos le daban listas de cosas que ya no podía hacer. No más correr, no más golpes, no más impactos, ni siquiera cargar peso. Y lo más duro, la sombra del daño cerebral. Algo que muchos boxeadores enfrentan al final. Golpes acumulados, memoria que falla, reacciones que se ralentizan, palabras que se olvidan. Él no lo decía, pero lo sentía. Por dentro, sabía que algo ya no iba bien. Y lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de que, después de todo lo que dio, ya nadie lo recordaba. ¿Sabes lo que duele más que una derrota? Que el mundo actúe como si nunca hubieras ganado. Y por eso, lo que vas a ver ahora, no es una historia bonita. Es una verdad incómoda. Quédate hasta el final si quieres entender el precio real de ser el mejor, y terminar solo. Las redes sociales tampoco ayudaron. Mientras otros exboxeadores ganaban seguidores haciendo el payaso o dando entrevistas absurdas, él apenas aparecía. No tenía escándalos. No tenía frases virales. Solo tenía una carrera impecable que casi nadie compartía. Y eso, en la era del espectáculo, es como no haber existido. Intentó mantenerse activo. Hacía yoga, caminaba, cuidaba su dieta, pero cada año era más duro. El cuerpo no responde igual. La mente tampoco. La vida después de los golpes tiene un precio que nadie ve, hasta que te toca. Sus amigos del ring, muchos de ellos, ya estaban arrastrándose. Algunos apenas podían hablar. Otros no recordaban ni sus propias peleas. Y él sabía que podía ser el siguiente. Ese miedo no lo decía en público, pero lo tenía dentro, callado, como todo en su vida. Porque ese fue siempre su estilo: aguantar, sufrir en silencio, no mostrar debilidad, no pedir ayuda. Pero la soledad pesa, y el olvido duele. La prensa lo buscaba solo para eventos especiales. Le pedían comentarios sobre los nuevos campeones, pero no para escuchar su historia, solo para usar su nombre, como un adorno. Y cada vez que veía a uno de esos nuevos boxeadores siendo tratado como un dios, mientras él quedaba fuera de escena, se preguntaba, ¿de verdad mereció la pena? Tanto esfuerzo para acabar así, tanta disciplina, tanto sacrificio, ¿para que ahora nadie te nombre? Empezó a sentir que su legado no servía, que su estilo no gustaba, que lo suyo había sido demasiado limpio para ser memorable. Y es que el mundo del boxeo, como la vida, no siempre premia al mejor. A veces premia al que grita más, al que cae y vuelve, al que hace ruido. Él no hacía nada de eso, y por eso, lentamente, fue desapareciendo del recuerdo colectivo. Una leyenda viva, pero invisible. Y lo más triste de todo, es que nadie se ha dado cuenta. Muchos creen que, tras retirarse, se dedicó a vivir bien, rodeado de lujos. Pero lo cierto es que su vida no fue tan dorada como pensaban. Uno de sus negocios fracasó estrepitosamente. Perdió millones. Lo invirtió todo en un proyecto deportivo que nunca despegó. Malos socios, mala gestión, promesas vacías. Y nadie lo advirtió. Porque todo el mundo creía que él, el invencible, también lo era fuera del ring. Durante un tiempo, tuvo que vender propiedades. Su casa de Jamaica, la de Miami, incluso coches de colección. Todo eso que un día fue símbolo de su éxito, ahora solo era peso muerto que debía soltar. Nunca lo dijo en público, nunca lo lloró, pero la humillación fue brutal. Pasar de tenerlo todo a pensar en ahorrar, fue un golpe más fuerte que cualquier derechazo. Y ahí no terminó. La distancia con sus hijos creció. No entendían el silencio constante, ni la forma en que evitaba el contacto. Tampoco entendían por qué parecía estar siempre enfadado. Porque en realidad, él tampoco lo sabía. Solo sentía que ya no encajaba en ningún sitio. Vivía rodeado de gente, y se sentía solo. Una vez, en una entrevista cancelada a última hora, alguien del equipo técnico escuchó cómo rompía a llorar solo en una sala vacía. No por tristeza, sino por rabia, por impotencia, porque había entregado su vida entera a un deporte que ahora lo trataba como un recuerdo incómodo. Ni una placa, ni un reconocimiento oficial.
Nada. Algunos gimnasios donde entrenó ni siquiera colgaban su foto. En ciertos rankings actuales, su nombre ni aparece. Y cuando se menciona, es con frases como sí, el que no era muy popular, o el que no vendía. Y mientras tanto, otros boxeadores, con carreras mucho más cortas, más mediocres, son tratados como héroes. Eso es lo que realmente mata por dentro. Un día, se cruzó con un joven que le pidió una foto, pero no porque supiera quién era, sino porque pensó que se parecía a alguien famoso. Ni siquiera lo reconoció. Ese fue el momento exacto en el que entendió lo que significa desaparecer. Y si eso le puede pasar a alguien como él, ¿qué le espera al resto? Durante semanas, no salió de casa. Se quedó en silencio, sentado frente al televisor, viendo combates antiguos, algunos suyos, otros de boxeadores a los que admiraba de joven. Pero ya no los veía con orgullo. Los veía como si fueran de otra vida. Como si todo eso le hubiera pasado a otro. Porque así se sentía, como un extraño en su propia historia. A veces subía al desván, abría una caja de recuerdos, sacaba uno de sus cinturones. Lo miraba, lo sostenía, y luego lo volvía a guardar. Porque ya no sentía que le perteneciera. Sentía que era solo un trozo de cuero olvidado, como él. El tiempo pasaba, y cada año parecía más lejos del hombre que fue. Sus hijos crecieron, el boxeo cambió, los nombres nuevos llenaban titulares, y él ya no tenía sitio. Ni en el ring, ni en la conversación. Y lo más doloroso de todo no era que lo hubieran olvidado. Era que, después de todo, nadie había entendido quién era realmente. No fue un boxeador más. Fue el último rey del peso pesado. El último que unificó. El último que lo ganó todo sin agacharse ante nadie. El último que se retiró en la cima, sin arrastrarse, sin venderse. Pero eso, no lo pusieron en ninguna placa. Nunca necesitó escándalos. Nunca necesitó hablar más de la cuenta. Su legado está en el silencio de sus victorias. En el respeto que no pidió. En los rivales que nunca pudieron con él. Hoy, con casi 60 años, vive lejos del ruido. Alejado de las cámaras. En paz, pero también en sombra. Muchos dicen que la historia se escribe con tinta. Pero en su caso, se escribió con sangre, sudor y olvido. Y aunque tú no lo veas en los rankings, aunque no salga en todos los vídeos virales, aunque no se hable de él cada semana, ese hombre cambió el boxeo. Y merece que el mundo lo recuerde. Por eso estás viendo este vídeo. Porque aquí no olvidamos a los verdaderos campeones. Aquí hablamos de los que callan y hacen. Y si tú también crees que su historia merece ser contada, ayúdanos a que no se pierda. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, y déjanos un comentario con tu opinión. ¿Es Lennox Lewis uno de los grandes, o el más grande de todos? Queremos leerte, porque el respeto que no le dieron en el pasado, lo merece ahora.